en vez de dar un brinco, por así decirlo, de tema para el lunes después de Semana Santa, ver nuevamente enfermedad de transmisión sexual, entonces terminar con ETS y el lunes después de Semana Santa vemos la parte del sistema nervioso central, que ya sería el tema aparte, totalmente nuevo, porque aunque ayer vimos de los molicutes, estuvimos viendo sífilis, estuvimos viendo clamidia, entonces, como para no perder esa continuidad, les adelanté esta para después de Semana Santa ver la meningitis, ¿okay? Que es, y al fin y al cabo es lo mismo que, o sea, nada más cambia un toquecillo el orden ahí de la clase. Ok. Con enfermedad de transmisión sexual es importante que en esta sección lo que vamos a ver es, ok, en esta diapositiva, rápidamente cuáles son el listado de las que son producidas por bacterias, pero teniendo presente que ya hay unas que vimos, ¿verdad? Y también teniendo presente que hay muchas enfermedades de transmisión sexual más, ¿okay? Solo que otras son producidas por parásitos y las más, tal vez, como las que escuchamos más en el día a día, o que las personas hablan más de eso, que le tienen más miedo, son enfermedades virales. Entonces se las veremos oportunamente ya cuando entremos a la parte de virus. En este caso, que aquí el listado está, ya hemos visto algunas de ellas. Sífilis, causada por treponema pálido. Hoy vamos a ver unas diferencias con otra de las enfermedades de transmisión sexual, cómo diferenciamos sífilis. Tenemos también clamidia trachomatis, que ya lo vimos, ureaplasma y micoplasma. Entonces, hoy a lo que vamos a dar énfasis es a gonorrea y a chancroide. Son dos bacterias que tienen características a nivel microbiológico particulares porque es un grupo de bacterias que se conoce como fastidiosos. Ambos se encuentran en ese grupo, tanto Neisseria como Haemophilus, porque son muy difíciles de cultivar. O sea, como son como el grupo, por así decirlo, así se llaman, fastidiosos, eso nos dice que son complejas, ¿verdad? Son complicadas a nivel de cultivos de laboratorio. Se pueden cultivar, de una vez les adelanto, si es posible, pero requieren condiciones distintas a otras bacterias que hemos visto, que fácilmente un cultivo nos ayuda, rápidamente lo observamos y sin tener condiciones muy específicas, logramos que crezca a nivel de laboratorio para un diagnóstico por observación del microorganismo. Okay, entonces, en el caso de gonorrea, el organismo que la produce se llama Neisseria gonorrea. En la clase de meningitis vamos a ver otro organismo de Neisseria que es importante, pero en meningitis. Okay, Neisseria no lo asociamos directamente con gonorrea o con enfermedad de transmisión sexual porque hay otras bacterias de este género. No todas van a ser causantes de enfermedades. Ahorita vamos a ver que hay algunas que son comensales. Y en el caso del chancroide, la bacteria que lo produce se llama Haemophilus ducreyi. También hay otras bacterias del género Haemophilus que son de importancia clínica. Sobre generalidades de Neisseria. Okay. Neisseria es un coco, o son cocos, gram negativo. Muy importante su característica que ellos se van a poner en parejas. Entonces son diplococos. Van a poseer pili, o vellosidades, o pelos, también les llama así la literatura, y proteínas de membrana externa, que ambos van a ser muy antigénicos. De hecho, ellos, ahorita hablamos en otra diapositiva, tienden a hacer una variación. Entonces, ellos van a ser reconocidas, estas bacterias, por esos antígenos que tienen, tanto en las vellosidades como en la membrana externa. Acá es una foto de microscopía electrónica. ¿Cómo se observaría? Vemos que, y así lo describen los libros, que ellas tienen una apariencia dentro de la célula, incluso se pueden ver al microscopio de luz, que están en parejas, pero el borde a donde ellas se unen es aplanado, entonces da un aspecto de grano de café. Mucha literatura lo describe así como diplococos gram negativo con aspecto de grano de café. Entonces, por si en algún momento están ahí en presencia de un artículo científico, ven en algún libro o algo así, para que de una vez a donde lean eso, diplococos gram negativo, intracelulares con aspecto grano de café, piensen directamente en Neisseria gonorrea. En Neisseria en general, las Neisserias sí, todas tienen esa apariencia. En el caso de Neisseria gonorrea, es la que produce la enfermedad conocida como gonorrea. Ven que yo no estoy diciendo gonorrhoeae, que se llama Neisseria gonorrea igual como la enfermedad. Se le conoce también popularmente como el gonococo, porque es el coproductor de gonorrea. Y lo que les mencioné anteriormente es lo de la variación antigénica en pili y proteínas de membrana. Estos van a ser cambios aleatorios
que pueden o no tener un valor para la supervivencia bacteriana. ¿Qué quiere decir esto? Muchas bacterias van a hacer cambios antigénicos para no ser reconocidas por el sistema inmunológico. En el caso de Neisseria gonorrea no está especificado que sea por eso, sino que ellas aleatoriamente hacen cambios. Les ayuda, sí, pero no es porque están tal vez en una circunstancia de estrés celular o que haya un ambiente adverso para ellas, sino que es un cambio aleatorio, que es algo característico en ellas. La enfermedad producida por esta bacteria va a ser localizada en las superficies de las mucosas y puede haber prolongación infrecuente, propagación, perdón, a órganos profundos o tejido sanguíneo. Esto con diferencia de otras especies de Neisseria. La que vamos a ver en la clase de meningitis o de infecciones del sistema nervioso central, se llama Neisseria meningitidis, sí tiene un poco más de predisposición. ¿Okay? Me preguntan que si la variación puede aumentar la patogenicidad. Eventualmente sí. Eventualmente puede, como es algo aleatorio, son mutaciones aleatorias, entonces eventualmente son mucho más dañinas, por así decirlo, que se adhieren más fácilmente porque las vellosidades cambian, porque las proteínas de membrana puede que haga una variación que sea mucho más afín a las mucosas. Entonces, eventualmente puede haber una variación que lo que haga es aumentar la patogenicidad y la virulencia de la cepa. Con mucho gusto. Y se habla que esta enfermedad es de transmisión sexual por contacto directo. ¿Okay? Las transmisiones sexuales, igual que las otras que hemos visto, aquí va a ser cualquier sitio anatómico, mucosa, que esté expuesto a una relación sexual con un paciente infectado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cuadros clínicos en mucosa oral, hay cuadros clínicos en mucosa vaginal, hay cuadros clínicos en mucosa anal y en lo que es pene también. Todos estos se pueden ver afectados por Neisseria gonorrea. Sobre la epidemiología, que los datos de cómo se distribuye la enfermedad, va a ser de las principales enfermedades que demuestran ser un problema en la salud pública, porque su distribución es muy amplia, hay muchos casos, se detectan bastantes casos al año, y la tasa va a ser más alta en mujeres entre 15 y 19 años y en los varones entre los 20 y 24 años de edad. Okay, vean que son edades similares, okay, son edades, mucho tiene que ver con inicio de vida sexual, todo eso. Vean que es algo que con el tiempo tal vez las personas, es la forma natural en la que se comporta la enfermedad, que no quiere decir que no vaya a haber pacientes de mayor edad que esto, sino que es mucho más frecuente en adultos jóvenes, ¿okay? Y en el caso de las mujeres incluso todavía menores de edad. ¿Okay? Ahorita vemos algo, es el puro final de esta misma diapositiva, vemos una implicación muy importante de la Neisseria. La enfermedad es adquirida por contacto sexual directo, como les había dicho, rara vez va a ser de tipo no sexual. Neisseria gonorrea, como les dije al principio, es un microorganismo fastidioso. Cuesta mucho que crezca en un medio de cultivo y los medios de cultivo que se utilizan en los laboratorios dan todos los nutrientes, todo lo que las bacterias necesitan para poder desarrollarse. Entonces, si incluso en estos medios de cultivo que tienen muchos sustratos, que son muy ricos en distintos sustratos, es difícil que ahí podamos observar o podamos hacer que crezca, en el ambiente ellas van a ser mucho más lábiles, es decir, que son más débiles a las condiciones ambientales adversas, que la desecación, que la radiación ultravioleta, que la falta de nutrientes para alimentarse, que una atmósfera inadecuada, todo eso le va a afectar a Neisseria gonorrea. Entonces, curiosamente, eso sí, en la mucosa genital crece perfectamente. De hecho, lo que les había dicho, y ahorita damos unas imágenes, los cuadros clínicos son producen mucha secreción, que el paciente genera mucha secreción. Entonces, es algo curioso, porque a pesar de que sea difícil cultivarla, que sea muy exigente, en lo que es mucosa causando enfermedad, crece muy bien, crece perfectamente, y de hecho, me voy a volver un toquecito.
Esto es lo que se observa, ¿verdad? Vean la cantidad que hay dentro de cada célula. Son estos que se ven en pares, ahí los estoy señalando. Aquí es por la cantidad que hay unos que se ven como más, ¿verdad? Pero si uno los determina, están en parejas. Entonces, todo ese montón son Neisseria gonorrea. Hay dentro, hay fuera de las células también. Y crece muy bien. Se desarrolla muy bien en una mucosa. El reservorio no hay animales como reservorios de la enfermedad, sino que se determina el reservorio como los pacientes asintomáticos. Entonces, hay personas asintomáticas por Neisseria gonorrea que adquirieron la enfermedad igual por contacto sexual, que es el usual, pero no desarrollan sintomatología. Entonces, al ser personas que no tienen sintomatología o que son síntomas muy leves, que pueden pasar inadvertidos, que no se les da importancia, la persona transmite la enfermedad a otros por conductas sexuales riesgosas. ¿Okay? Lo mismo que hemos hablado todos estos días, sexo con múltiples parejas sin protección, por decir algo. Entonces, con todas las personas, a pesar de que sean asintomáticos, siguen siendo infecciosos, perdón. En esto, entonces, transmite la enfermedad a cualquier persona que tenga relaciones sexuales de cualquier tipo con esta persona asintomática sin saber que está transmitiendo la enfermedad. ¿Okay? Entonces, va de nuevo el comercial que les había hecho en algún momento. Como responsabilidad, uno debería de, si uno tiene vida sexual activa, si en algún momento hay alguna conducta sexual de riesgo, es importante realizarse análisis de laboratorio. Igual ustedes como médicos, es importante que ustedes eduquen al paciente en esto para poder evitar esa propagación de enfermedades, porque hay personas asintomáticas. El 50% de las mujeres son asintomáticas o sin síntomas característicos. Y en el caso de los pacientes varones, 95% tienen síntomas agudos. Entonces, vean qué curioso. Hemos hablado que en otras enfermedades la mujer es la que se ve como más castigada, por así decirlo, en las enfermedades de transmisión sexual. Normalmente son más sintomáticas, que les da que enfermedad inflamatoria pélvica, que cervicitis, que el flujo es mucho más abundante en las mujeres que en los varones. Pero el caso de gonorrea es al revés. Hay más casos de mujeres asintomáticas que de hombres asintomáticos. De hecho, por eso es el típico caso de los varones que llegan al laboratorio, el médico los envía porque tienen secreción y es secreción que no hay ni siquiera que hacer presión para tomar la muestra. Es un flujo constante de secreción purulenta. Entonces son los síntomas agudos y eso pasa en la gran mayoría de varones infectados. Los pacientes que no tienen tratamiento se vuelven asintomáticos. ¿Okay? Entonces, hay síntomas, por ejemplo, el caso este que le estoy diciendo, este varón que llegó, si fue y el médico le mandó el tratamiento y no quiso tomárselo, ¿okay? Una persona con pésima adherencia al tratamiento, porque no quiso, no, es una persona que no cree en los antibióticos, por decirles algo. La persona eventualmente va a desaparecer y se lo curó con alguna, no sé, algún té. Dijo la persona, voy a tomar solo té para... Estoy hablando paja, ¿verdad? Entonces la persona hace eso y eventualmente va a curar, pero no es porque está tomando un medicamento alternativo, sino que él cree que se curó y es porque entró en una fase asintomática por de falta de observación de síntomas. ¿Okay? Ya el paciente no ve nada, ya no tiene secreción, piensa que se curó, pero sigue siendo infectante. ¿Okay? Sigue transmitiendo la enfermedad. Se va a transmitir, entonces les dije, por sexo vaginal, sexo oral y sexo anal. Y les dije que la transmisión no sexual es inusual. Entonces, si llega una persona y les dice que no ha tenido relaciones sexuales con nadie, que eso es mentira. Así como cuesta que Neisseria gonorrea crezca en un medio de cultivo, que es muy poco probable que la persona diga, es que fui a la piscina y me senté en la orilla de la piscina, posiblemente ahí fue que lo adquirí. Fui a un baño público, utilicé el baño público, me senté y ahí adquirí la infección. Eso no es probable. Y lo más posible, ya como quien dice, siendo muy exagerado, sería compartir ropa interior sin lavar y tiene que haber una secreción muy abundante y tiene que ser así como que la persona se la quitó y se la puso la otra persona en ese sentido, porque
la secreción no va a durar mucho en el ambiente viable, que las bacterias en el ambiente no duran muchísimo tiempo siendo viables. Entonces ellas al morir ya no son infecciosas. Por eso sería algo falso. ¿Okay? Es por contacto sexual. Entonces, muy importante, la última línea de esta diapositiva de epidemiología. En niños, voy porque me están haciendo una pregunta, voy a leer la pregunta y ya les doy sigo con para no desviar la idea. Dice que si es probable que con alguna otra enfermedad de transmisión sexual pase eso de que transmite por usar un baño público o algo así. Es poco probable, pero hay algunas enfermedades, más que todas las parasitarias. Hay un parásito que se llama Trichomonas vaginalis. Se ha visto y hay reportes de casos que se han transmitido en jacuzzis, porque el jacuzzi es más estrecho, entonces hay un contacto más directo, menos cantidad de agua. Por eso les doy el típico caso de las orillas de la piscina. Ese sí se transmite está totalmente descrito. El de utilizar ropa interior prestada, ¿okay? Ese sí está bien descrito. El examen se les hace a la secreción. No, de hecho ahorita vemos eso del examen de sangre, porque me dice, yo pensé que era mediante examen de sangre para detectarlo. No, ahorita vemos eso del examen de sangre, que de hecho no está muy bien establecido. Es un examen de la secreción. Ok. Bueno, les decía entonces que muy importante, y ustedes como médicos, desgraciadamente va a tocar en algún momento eso, que si llega un niño con Neisseria gonorrea, está muy asociado a abuso sexual. Eso mismo que le estoy diciendo. Okay, todavía alguna otra enfermedad, como esa que yo les decía, que puede ser, hay algunos que lo han descrito así, que por contacto muy estrecho en duchas, en jacuzzis, todo eso. Pero en este caso no. Entonces, un niño con una Neisseria gonorrea, primero habría que ver cuál es el trasfondo de la situación, ¿ok? Y ustedes tienen más contacto con el paciente, pero si es algo muy poco probable que sea por consentimiento del niño, ¿ok? Entonces es algo que se tiene que investigar muy bien. Cuando hay esto, siempre hay que confirmar, ¿verdad? Más cuando son niñas. Ahorita vemos porque en el caso de las mujeres hay especies no patógenas de Neisseria como microbiota vaginal. Entonces podría haber una confusión ahí si solamente se observa al microscopio el diplococo gram negativo. Habría que confirmar que sea Neisseria gonorrea, porque ya eso tiene una implicación muy fuerte, ¿verdad? Algo de un abuso sexual. Entonces, no es como que de buenas a primeras, si es poco, si no hay secreción, si fue ahí algo, el trasfondo es no muy bonito, ¿okay? Entonces hay que investigarlo bien. No vamos de buenas a primeras a dar un reporte, ¿okay? Pero en esos casos, entonces sí nosotros en el caso, en el laboratorio, tenemos que hacer el reporte al médico cuando es un niño menor de edad, tenemos que hacer el reporte al médico y a trabajo social por la, por la implicación de abuso sexual. Ok, en el caso de la gonorrea tenemos varios cuadros. Creo que son las imágenes más feillas. Okay. Los pacientes con gonorrea genital van a estar muy bien descritos el sitio que va a estar afectado. En el caso de los varones, sitio primario de infección sería uretra. Okay, entonces, los síntomas aparecen de 2 a 7 días luego de la infección, luego del contacto sexual de riesgo, y va a haber secreción uretral y disuria. Además de eso, en casos ya un poco más, hablamos de que no hay propagaciones, ¿verdad? Porque no se propaga por vía sanguínea, ni el sistema nervioso central, ni así. Pero en casos ya un poquito más extremos, hablamos un poco también de disminuciones inmunológicas, puede haber epididimitis y prostatitis, pero como les pongo ahí, es extraño, ¿verdad? No es lo usual. Y vean que yo les había hablado que el flujo es muy distinto, así uno se ayuda muy bien a diferenciar gonorrea de clamidia. Y clamidia produce flujo, pero gonorrea es ese flujo, así como se ve en la imagen, así, literalmente. Y como les dije, hay veces que cuando nosotros recolectamos la muestra, que esta muestra de mucosa de pene o los uretrales, las recolectamos nosotros en el laboratorio,
y las femeninas las recolecta los médicos, las recolectan ustedes, porque aquí hay que utilizar espéculo y todo eso que nosotros no manejamos. Pero, ok, es el típico paciente que, como les digo, no hay ni siquiera que pedirle que haga presión en el glande ni nada porque la secreción está ahí, que es una secreción que fluye constantemente. Es muy abundante, es purulenta, así como está en la imagen. En el caso de las mujeres, el sitio primario es endocervix, ¿okay? En la parte más interna, ¿verdad? Pero, okay, hay secreción, porque entonces está en la parte, ahí se está observando en la imagen, pero es porque esa secreción sale, ¿verdad? Okay. La secreción vaginal es igual, característica. La paciente refiere a que tiene secreción. ¿Okay? Sin embargo, es muy importante que la muestra no sea directamente de la secreción, ¿verdad? O sea, de la secreción vaginal como tal, sino que sea recolectada de cervix. Aumento en la frecuencia urinaria es algo que refieren las pacientes femeninas, disuria o dificultad para orinar, dolores abdominales y anormalidades en la menstruación, también se puede ver así. Igual nuevamente acá en la imagen se observa, es la carga de ese flujo es bastante, ¿no? No es un flujo que sea muy poco, es un flujo muy abundante. Y hay otro tipo de infecciones locales. Está la gonorrea rectal, que se da por dos posibilidades. Okay, está la del sexo anal, que tal vez es la primera que se nos viene a la mente cuando hablamos de gonorrea rectal, pero hay una es muy curioso, que sería la contaminación con secreción vaginal. Entonces, recuerden que por la anatomía femenina, lo que es el orificio vaginal, lo que es el recto, bueno, el ano, están muy cerca. Okay, no están tan separados como el caso de la uretra masculina del ano. Entonces, se ha descrito y está bien determinado así que puede haber contaminaciones. Entonces, hay pacientes femeninas que tienen ambas secreciones. De hecho, es importante que cuando es así, que si la paciente tiene secreción tanto vaginal como anal, se hagan estudios a ambas secreciones. ¿Okay? Porque normalmente habría que hacer la asociación para ver si es la misma especie, si es la misma infección y todo. Ahorita vemos cuando damos el tratamiento. Pero estas enfermedades pueden cursar dos al mismo tiempo. ¿Okay? Puede ser alguien que tenga gonorrea y que tenga clamidia. O alguien que tenga gonorrea, que tenga clamidia y que tenga sífilis. ¿Por qué? Porque el riesgo de adquirir estas enfermedades, todas, es el mismo. ¿Okay? Conductas sexuales sin cuidados adecuados. Usualmente la enfermedad de tipo rectal es asintomática, usualmente, pero puede haber flujo. Yo solo una vez he visto un paciente con gonorrea rectal. ¿Okay? Igual no es que tengo muchísimos años de estar trabajando, ¿verdad? En esto, pero solo una vez he visto un paciente que tenga gonorrea rectal. El paciente nada más lo que refería era que tenía secreción y tenía como una lesión en el ano. La muestra igual, a nosotros nos llegó al laboratorio, el médico fue el que le recolectó y sí, efectivamente era gonorrea. ¿Okay? ¿Qué refiere el paciente? El paciente con gonorrea rectal va a presentar tenesmo, supuración o sangrados rectales incluso, ¿ok? Entonces vean que ahí ya por ser una mucosa un poco distinta, ¿okay? Vean que yo en ningún momento les dije que en el flujo vaginal o en el flujo uretral vaya a ser sanguinolento, ¿ok? Sino que van a ser flujos purulentos. En este caso, aquí podríamos estar en presencia de flujos que sí se observan eritrocitos. Entonces, es normal que en el laboratorio nosotros reportemos o observemos que hay eritrocitos en las muestras, principalmente cuando son rectales. De hecho, igual, ese paciente que yo le estoy mencionando, la muestra era secreción y era pus y sangre. ¿Okay? Igual el paciente tenía una lesión en el ano, entonces, y la lesión era sangrante, pero normalmente las muestras son sanguinolentas. Me están preguntando qué es tenesmo. Okay, el tenesmo es es un tipo como de, ¿cómo le llamamos a eso? Como un pujo, una contracción
una contracción que es como ganas de defecar, la sensación de defecar, pero sin, o sea, sin defecar. O sea, nada más es como la sensación y usualmente es una contracción dolorosa. ¿Okay? Es por igual, porque se está estimulando todo lo que es, al haber una infección a nivel de mucosas, entonces hay una estimulación nerviosa, hay algo ahí que está estimulando que esos nervios produzcan señales. Entonces, es eso. Hay varios, cuando vean parasitología, creo que parasitología lo llevan un semestre diferente, ¿verdad? Esto no lo llevan. Parasitología no sé si era otro semestre, pero sí creo que es otro semestre distinto a este. Cuando en parasitología hay varias parasitosis intestinales que producen tenesmo. ¿Okay? Se le llama pujo y tenesmo. ¿Okay? Que es eso como principalmente la sensación de defecar es el pujo, el tenesmo es esa contracción dolorosa. Ok, después tenemos gonorrea faríngea. La gonorrea faríngea se adquiere por relaciones sexuales orales, suele ser asintomática y lo que principalmente va a observarse en el paciente es una irritación en la faringe y adenitis cervical. ¿Okay? Entonces, los ganglios linfáticos van a estar inflamados a nivel de las cervicales. ¿Okay? Acá tengo, esta es una imagen que encontré, es una imagen ahí de Google, de un caso, ¿okay? De un paciente con una gonorrea faríngea. Vean que igual hay esa formación de placas, todo eso es pus, secreción. Son esas placas blanquecinas, amarillentas, en las que se van a encontrar células, principalmente son neutrófilos los que se ven afectados, con bacterias intracelulares, con diplococo gram negativo intracelulares. Acá también es importante porque en boca podría haber diplococo gram negativo que no se asocien a Neisseria. Neisseria gonorrea, o sea, en otras especies que no son patógenas. Entonces tampoco es como que de buenas a primeras se hace el diagnóstico. Hay que hacer una identificación muy buena. Conjuntivitis. Aquí la conjuntivitis, vean que hay varias enfermedades de transmisión sexual que pueden causar conjuntivitis. En este caso es porque se da una inoculación del gonococo en la conjuntiva. Puede haber tanto en adultos como en niños, pero es más frecuente que en niños. En adultos estaríamos hablando como cuando hablamos del tracoma, por ejemplo, la conjuntivitis por clamidia, que es una contaminación. Entonces, va a haber infección concomitante, igual que en tracoma y en conjuntivitis de inoculación por clamidia. En esos casos va a haber inclusión, no de inoculación, conjuntivitis de inclusión. En esos casos es por contaminación, que la persona no se lavó bien las manos, se llevó las manos a los ojos, se rascó los ojos, lo que sea, entonces hay conjuntivitis. Y sucede igual como la conjuntivitis de inclusión en niños por clamidia trachomatis, en gonorrea se le llama oftalmia neonatal gonocócica. En el caso de esta oftalmia va a ser por contaminación en el canal de parto. Entonces es una madre que tiene gonorrea y el bebé se contamina al pasar a través del canal vaginal. Antes de ver eso, de explicar la parte de la complicación, importante que igual la secreción va a ser purulenta, es el mismo tipo de secreción como la que vemos en la imagen, abundante. Entonces vean que gonorrea produce secreción muy abundante. Es aguda, que inicia rápidamente y es una conjuntivitis grave, que no es eso de que, o sea, porque es una conjuntivitis infecciosa, no es nada más una inflamación de la conjuntiva por una laceración o por cambio climático o algo así, sino que esto ya hay un microorganismo que está ahí presente lesionando. Entonces, por eso es que es una conjuntivitis ya grave. Ahora sí, en el caso de la oftalmia neonatal gonocócica, les pongo esto que antes producía ceguera, porque ya no hay este tipo de complicaciones por el tratamiento, ¿ok? Y porque hay profilaxis, se puede dar profilaxis a los neonatos que están en riesgo, por ejemplo, si son hijos de mujeres que tienen contacto sexual riesgoso,
si hablamos de una mujer que se dedica a la prostitución, podría ser, entonces se les puede dar profilaxis a los bebés, que sería un tratamiento tópico, bueno, a nivel ocular, normalmente con nitrato de plata. Entonces, eso ha ayudado a que haya prevención y si hubiera, se elimina el microorganismo y no hay una conjuntivitis como tal, entonces al no haber daño en la conjuntiva, no se ocasiona ceguera. Esto mucho tal vez a nivel nuestro, ¿verdad? Y nosotros, como les dije en algún momento, tenemos un muy buen sistema de salud. En otros países donde las condiciones tal vez no son iguales a las nuestras, que están a nivel de salud, son deficientes, puede perfectamente ocasionar ceguera. Me hacen la pregunta que si una conjuntivitis puede darse porque entre semen en el ojo. Siempre que haya contacto con alguna secreción, sí. ¿Qué pasa? Que por lo que es la eyaculación es el mismo canal que por donde está la secreción. Entonces, sí podría porque hay inoculación de las bacterias. Y a pesar de que no sea porque el semen ya es algo más interno, y que se produce ya a nivel de glándulas y todo eso, pero en su paso a través de uretra, entonces en ese paso, cuando va por toda la uretra, arrastra secreción, arrastra células que están cargadas, que están llenas de bacterias de diplococcus gram negativo, entonces podría haber, siempre y cuando haya una secreción. Igual recuérdense lo que les estaba diciendo, que hay pacientes asintomáticos, entonces si igual es un varón asintomático y por alguna razón entró semen en la eyaculación en el ojo, entró en contacto, puede haber una infección. Si entra en el ojo, también, además de la conjuntivitis, se transmite la ETS. Es que eso depende mucho de la práctica sexual. Si no hubo contacto entre genitales o si no hubo contacto oral o anal o vaginal, que sea, no, o sea, igual es enfermedad de transmisión sexual porque fue por una relación de tipo sexual, ¿verdad? A pesar de que es que eso va a depender mucho de la práctica que haya sido. ¿Sí? Si solamente fue algo así y no hubo contacto en otro sitio, nada más es la conjuntivitis. ¿Sí? Pero igual, esto por la implicación que tiene y por de donde proviene la bacteria, se le considera, aunque sea una conjuntivitis, enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Si no fue por un contacto sexual, como en el caso del bebé, ahí pues obviamente no, pero es que la Neisseria gonorrea es de las típico enfermedad de transmisión sexual. Es de las primeras en las que se piensa cuando hablamos de bacterias que producen enfermedad de transmisión sexual. No sé si respondí la pregunta, sí. Con mucho gusto. En el caso de gonorrea, sí, no, Neisseria gonorrea también puede producir enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces vean que hay varias enfermedades de transmisión sexual que producen este cuadro clínico. Este se va a producir del 10 al 20% de las mujeres con gonorrea. Van a referir fiebre, dolor del bajo vientre y leucocitosis en el hemograma, ¿verdad? No es que obviamente va a haber, si hay flujo, va a haber leucocitos, es lo que tiene flujo. El pus son leucocitos. En el caso de leucocitosis aquí estamos hablando de un examen distinto que sería el hemograma. ¿Por qué? Porque hay una infección activa y además de eso es con inflamación. Entonces se manifiesta leucocitosis. Va a ser producto de la propagación de los microorganismos, de las bacterias, a lo largo de las trompas uterinas. Entonces se puede producir salpingitis y cavidad pélvica, que ocasionaría peritonitis y abscesos pélvicos. Las complicaciones serían infertilidad y embarazo ectópico. Vean que sucede igual que con clamidia. Entonces, una enfermedad inflamatoria pélvica tiene las mismas implicaciones en ambas enfermedades, tanto clamidia como gonorrea. ¿Por qué era la infertilidad y el embarazo ectópico? Por cicatrización. Entonces se produce cicatrización ya a nivel de trompas uterinas. Entonces no hay un embarazo, no puede haber embarazos por ya si es abundante y si es mucha la cicatrización,
dependiendo también del sitio donde esté cicatrizando, entonces se impide el embarazo. Y en otros casos hay una implantación del embrión en donde no debería, entonces se produce el embarazo ectópico. Igual que con clamidia. Y tenemos infección diseminada por Neisseria gonorrea. ¿Okay? Cualquier infección local puede conducir a bacteremia. Ya les dije que es menos frecuente. Las infecciones diseminadas o las propagaciones de Neisseria gonorrea a partir de un sitio primario no son tan frecuentes. ¿Okay? Son poco frecuentes, incluso podemos decir que son raras en comparación a otras bacterias de este género. Pero sí, como les puse en la primera línea, cualquier infección local puede conducir a una bacteremia. ¿Okay? Si por alguna razón la bacteria llegó a la sangre, ya eso es bacteremia. ¿Okay? Cuando hay ya bacteremia, la persona va a presentar fiebre, erupción cutánea petequial, es decir, con manchitas, con petequias, maculopapular o pustular. ¿Okay? Eso depende también de la gravedad, de cuánto tiempo ha evolucionado la enfermedad. Que si pasó de ser solamente las manchitas, las petequias o las máculas, a ser pápulas y a ser pústulas. Vean que Neisseria igual produce todas esas secreciones muy abundantes, igual, entonces va a producir pústulas. Las complicaciones en este caso serían meningitis, endocarditis o artritis purulenta. ¿Okay? La artritis purulenta es la más rara, ¿okay? Pero también puede suceder. En algún momento que al principio les había dicho que es muy raro, ¿verdad? No es algo típico, estas infecciones diseminadas. Entonces no es lo primero en lo que se piensa. O sea, de las enfermedades de transmisión sexual, cuando hay diseminaciones, la primera en la que se piensa es en sífilis, ¿verdad? Que una neurosífilis, que a nivel de sistema cardiovascular, que artritis también. Primero se piensa en sífilis, antes que en gonorrea, porque gonorrea es más difícil que suceda. ¿Cómo es el diagnóstico de gonorrea? Okay. Primero, importantísimo, ya les hablé un poco de lo que es la recolección de la muestra, ¿verdad? A esa muestra hay que hacerle un frotis para observar las bacterias. Entonces, ustedes solicitan al laboratorio frotis vaginal, frotis de secreción uretral, etcétera. ¿Okay? Si es un frotis vaginal, normalmente, como les digo, la muestra la toma el médico. Si es un frotis uretral, el paciente llega y nosotros recolectamos la muestra con el hisop. Entonces, lo que observaríamos en el laboratorio y les estaríamos reportando a ustedes serían diplococos gram negativo intracelulares. Normalmente nosotros no ponemos, por lo que les estaba diciendo, porque hay especies, más cuando son mujeres, ¿verdad? Porque hay especies no patógenas que pueden ser comensales, nosotros no les vamos a poner Neisseria gonorrea, que se observa Neisseria gonorrea, porque tampoco estamos identificando la bacteria, estamos observándola al microscopio y puede ser otra. Entonces, lo que les llegaría a ustedes a un reporte es, se observan diplococos gram negativo intra y extracelulares sugestivos de Neisseria gonorrea, ¿sí? Que sugiere que es una infección por Neisseria gonorrea, a pesar de que es muy probable que sí sea. ¿Sí? No es que se les va a dar así, Neisseria gonorrea de una vez, porque no hay una identificación como tal, sino que es observación. El 95% va a ser, este frotis va a ser sensible y específico en varones sintomáticos. Que vean que solo hay un 5% por ahí de posibilidades de que no, de que sea un comensal o algo así, en varones. ¿Por qué? Porque en varones no es usual observar esas bacterias comensales. ¿Okay? En el caso de las mujeres, ahí sí, del 50 al 70% van a ser específicos y sensibles porque sí hay microbiota similar, que se observa igual a Neisseria gonorrea, entonces se observarían esos diplococos por ahí. Sin embargo, eso que les estoy hablando de que son intracelulares y extracelulares, cuando están intracelulares es muy probable que sea una infección por gonorrea. Entonces, aquí no sería utilizado como única fuente de resultados el frotis, y ya se los había adelantado. Mucho más cuando hay una implicación social, como por ejemplo un divorcio, una separación, y cuando hay implicaciones legales como un abuso sexual. Entonces, estas son muestras, estos son reportes muy delicados que no se puede llegar a una conclusión así como así, ¿verdad? Más cuando son pacientes femeninas por la microbiota, podrían ser comensales. El cultivo,
En varones se utiliza exudado o raspado de la uretra, que es la secreción, o si hay poca secreción por alguna razón, se hace un raspado. No es, raspado suena algo feo, ¿verdad? Porque normalmente cuando hacemos raspados es con bisturí, pero un raspado uretral se hace con los hisopos como los que yo les había explicado, que son con cerdas. No, no tienen por qué ser dolorosos, son incómodos, no es bonito, pero no tiene por qué ser algo doloroso, ni el paciente tiene que sangrar, ni nada así. Okay. Me preguntan que si en los casos de abuso sexual o violación se da profilaxis o no se puede realizar ese tipo de práctica. A los pacientes, yo creo que eso ustedes, bueno, en mi caso, creo que me estaría yendo a un área que no es mía, creo que eso es más como medicina legal, porque les miento si les doy una respuesta, pero creo que sí se puede, pero es mejor que eso ya en medicina legal hablen un poco más de eso, porque creo que sí se puede para evitar una enfermedad de transmisión sexual, y cuando es cuando hay un abuso sexual. Me parece que sí, de hecho me parecería hasta lógico, pero como les digo, o sea, no, no es mi área, entonces no, prefiero no darles como la respuesta así, sí o no, porque es algo más de medicina legal. Listo. Ok, les decía que ese raspado entonces es con esos hisopos que son de cerdas finas, ¿verdad? Y son delgados, no es un hisopo, o sea, no es el hisopo convencional porque eso no ingresa en la uretra, un hisopo convencional no va a entrar por la uretra, porque es algodón, porque está seco, o sea, no va a pasar. En el caso de las mujeres es por frotis cervical, entonces igual la muestra, la recolecta el médico y la envía al laboratorio. Aquí les pongo algo muy importante porque cuando ustedes recolecten las muestras y las van a enviar al laboratorio, es importante cómo es ese traslado. Tiene que ser en menos de 4 horas y en medios de transporte adecuado. ¿Por qué? Neisseria es muy quisquilloso, es un organismo exigente, es fastidioso. Entonces puede que haya complicaciones y que al final no crezca para hacer el cultivo. Entonces, ya le doy respuesta a la pregunta, ya nada más para terminar la idea. Acá les pongo, normalmente hay unos tubos que vienen con hisopos estériles con los cuales se recolecta el exudado vaginal, de la parte de cervix incluso, y se van a colocar en este tipo de tubos de transporte. Estos tienen medios, que hay uno que es de color negro, hay otro que es transparente, son como un tipo de gel. Son medios de transporte que le van a dar nutrientes o que van a hacer también que la bacteria entre como un estado de latencia, que la bacteria esté bien, que le está dando un ambiente oportuno para que ella no muera, porque son bacterias exigentes. Entonces tiene que colocarse dentro de estos medios de transporte, el hisopo ya no es que tiene la secreción, y ser transportado de una vez al laboratorio. Que desde el momento de la toma de la muestra hasta que llegó al laboratorio hayan transcurrido como máximo 4 horas. Ok. De la pregunta que me están haciendo, en estos hombres asintomáticos aún se puede realizar esta recolecta de muestra. Aquí entraría, tiene mucho más valor diagnóstico otro tipo de prueba que serían las pruebas moleculares. ¿Okay? Por eso lo que yo les he hablado de la educación al paciente. Si estamos en un servicio privado, por ejemplo, y eso tiene un costo elevado, que las pruebas moleculares tienen costos elevados. Si ya estamos hablando a nivel seguridad social, igual podría hacerse, existen, pero entonces lo que se recomienda siempre al paciente es que se haga ese tipo de análisis ya por biología molecular, porque si no tiene secreción, no va a haber mucho que observar en el microscopio, ni tampoco para cultivar. Entonces, si hay poca muestra, no es lo más recomendable. Cuando son asintomáticos, lo mejor es una prueba de biología molecular. ¿Ok? Tenemos entonces la detección directa, que es esa que les estoy hablando, que es una amplificación de ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué hace? Detecta el gonococo sin cultivar las muestras genitales, sin cultivar, perdón, y es en muestras genitales o en muestras de orina incluso. ¿Okay? Vamos a lo mismo cuando hablamos de muestras de orina para este tipo de análisis. Es más utilizada la muestra de orina, se puede utilizar también en mujeres, pero en hombres puede ser el mismo canal, que es el mismo sitio anatómico por donde está la secreción, por donde pasa la orina y todo.
Entonces, hay mayor probabilidad de éxito de obtenerlo una muestra de orina si es de un varón. ¿Okay? En el caso de las mujeres, ahí está como un vacío de que podría que no se detecte, ¿okay? Porque no hubo arrastre, porque la bacteria no está en uretra. Entonces, si no hay suficiente secreción, no va a haber arrastre y no se va a detectar. No es siempre, ¿verdad? Okay. Como es algo molecular, con que haya muy poca cantidad de bacteria, como lo que está detectando es el ADN y lo va a amplificar, entonces con que haya pocas bacterias que logren adherirse a esas ondas genéticas para amplificar su ADN, entonces se detectaría. Pero les repito, es mucho más sensible, por así decirlo, una muestra de exudado directamente de cervix. O bueno, la muestra genital, no tanto la muestra de orina. Los métodos son considerados tan sensibles como un cultivo, nos van a dar el mismo resultado en un cultivo, entonces observaríamos que creció y decimos, ok, sí, es Neisseria gonorrea. En el caso de la biología molecular, lo detecta por especie. ¿Okay? Como la que ahí nos importa es Neisseria gonorrea, no Neisseria meningitidis ni ninguna Neisseria comensal, entonces directamente la prueba molecular busca o tiene sondas genéticas para detectar Neisseria gonorrea. Es algo totalmente específico. En el cultivo, algo que se me había ido a decirles, creo que la otra es la que habla de cultivo. No, el cultivo les puse algo, fue el de hemófilos. En el cultivo es importante, y también se los voy a repetir cuando veamos el chancroide, es importante que son muestras que pueden estar bastante contaminadas con microbiota, ¿verdad? Entonces son cultivos que normalmente se utilizan unos medios que ya vienen suplementados con antibióticos, múltiples antibióticos, que no vamos a hablar de algo en específico, pero se suplementan para evitar el crecimiento de la microbiota. Entonces, por eso yo les digo que uno detecta y dice, ok, sí, creció la bacteria en un medio de cultivo que le dio todo lo que necesitaba porque es muy exigente, se le dieron las condiciones ambientales, crece con la morfología característica en el lagar, en el medio, se ve al microscopio y se observa un diplococo gram negativo. ¿Okay? Entonces ahí sí ya es como más, porque son medios especiales para esto, que evitan el crecimiento de bacterias comensales. Okay, fin del paréntesis, volvemos a lo que es la parte de biología molecular. Estas muestras o estas pruebas de biología molecular son altamente específicos para muestras genitales, que otras muestras van a perder sensibilidad por especies comensales. Por ejemplo, puede haber falsos positivos cuando son faringios, ¿okay? Porque puede haber especies comensales que tengan mucha similitud genética, entonces se detecta por esa sonda, pero principalmente cuando son en faringe, nivel de gonorrea faringe. Y el diagnóstico en genitales, se utiliza esta prueba, pero es bueno, aquí es otros, me comí la T, es bueno que cuando desde otros sitios se confirme, ¿okay? No solamente se va a ir uno con esa prueba. Entonces vean que esto está muy estandarizado, ¿okay? Esa es la palabra. Las pruebas están estandarizadas, estas de biología molecular, para cuando son muestras genitales. ¿Okay? Las otras se pueden hacer, sí, perfectamente se pueden hacer, pero hay que confirmar. Con cultivo, con la historia clínica del paciente, etc. ¿Okay? Con respecto al tratamiento, se ha mostrado, antes se trataba con penicilina, ¿okay? Pero hay muchas cepas de gonorrea, de Neisseria gonorrea, que han mostrado ya resistencia persistente a los betalactámicos. Entonces se cambió el tratamiento y ahora el tratamiento de elección son las cefalosporinas de tercera generación y se recomienda que vaya mezclado con tratamiento para clamidia. ¿Okay? Ya les dije que puede haber infecciones mixtas, o sea, si la persona puede tener tanto gonorrea como clamidia y es bastante frecuente. ¿Okay? La ceftriaxona, en este caso, el tratamiento que se le da sería ceftriaxona intramuscular, acitromicina o doxiciclina para clamidia. ¿Okay? Entonces, la ceftriaxona sería la cefalosporina de tercera generación para tratar gonorrea.
Y la prevención sería con uso de condones y el tratamiento a los enfermos. ¿Okay? Entonces, buenas prácticas sexuales y tratar enfermos. ¿Dudas con gonorrea? ¿No se quita bien? Ok, perfecto. Regálenme un segundo nada más porque iba a venir un mensajero a dejarme una muestra, entonces nada más voy a enviar un mensaje. Ya vuelvo, denme 2 segundos. Listo, chicos, disculpen. Ok, el que nos queda es Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi es el causante de una enfermedad que se conoce como chancroide. Chancroide o chancro blando. Por acá también se los pongo al final. ¿Por qué chancroide? Que simula un chancro, pero el chancro era de sífilis, chancro sifilítico. ¿Okay? Entonces es importante que se diferencie. Haemophilus ducreyi o el chancroide va a producir úlceras genitales, como el chancro de sífilis, que era una úlcera. En el caso de Haemophilus ducreyi va a ser una pápula sensible, o sea que la persona refiere que hay dolor, que hay molestia en el área genital y va a avanzar, o sea, progresa esa lesión tipo pápula a una ulceración. Entonces la pápula ulceró y esta es dolorosa. Recuérdense que en el caso de sífilis, el chancro sifilítico no es doloroso y la persona no refiere que le duele. Haemophilus ducreyi sí hay dolor. Entonces es algo que ayuda a que haya una diferenciación. Y acá los márgenes igual están bien definidos en las úlceras. Va a haber lesiones satélite por reinfección. ¿Okay? Entonces que ahí está la bacteria y vuelve a ver y el contacto con la bacteria que está en la úlcera genera otras lesiones que serán las lesiones satélite. Y también muy característico la linfadenitis. Sin embargo, esto igual en la linfadenitis no nos ayuda a diferenciarlo porque múltiples infecciones de transmisión sexual pueden presentar linfadenitis. ¿Okay? Habíamos hablado que, por ejemplo, clamidia en algunos casos puede hacerlo, sífilis puede hacerlo, entonces la linfadenitis no es algo específico. La incubación o el periodo de incubación, perdón, de estas bacterias en el cuerpo sería de 2 a 5 días para que empiece a producirse la sintomatología y los signos. Y en este caso, algo que también va a ayudar a la diferenciación sería que no hay induración alrededor de la lesión. Recuérdense que las del chancro sifilítico eran con induración, ¿okay? Que el borde levantado, que era que se presenciaba induración. Entonces, eso hace la diferencia. ¿Okay? Me preguntan que por qué se ve como verde. No es por la foto. Okay, no es una foto. Vieron que me costó. En el libro yo, esa clase la basé en el Cherries. Me costó encontrar una foto que se hubiera visto algo así como las lesiones satélite. Entonces no, les puse esta. En el libro hay una muy bonita, o sea que sí es muy característica, que es a nivel en la parte de debajo del glande, se ven las lesiones, se ven 3 úlceras, entonces son las lesiones satélites. En este caso sí es porque la imagen no ayuda mucho, ¿verdad? Se ve como verdosa, de hecho tiene toda la razón. Ok, aquí son lesiones múltiples, ¿verdad? Satélite, hay dolor y no hay induración. Entonces, esa es la característica que ayuda a la diferenciación con, eh, con sífilis, ¿okay? Con el chancro sifilítico. Acá en esta diapositiva, que sería para diagnóstico, tratamiento y prevención, tenemos que en el diagnóstico se basa mucho en la clínica, también en la epidemiología. Esto es una enfermedad que está muy distribuida en África, de hecho en Sudáfrica está bastante ampliamente distribuida, en Sudamérica también se encuentra, en América, pero no es tan frecuente. ¿Okay? De hecho, acá en América Central, en Costa Rica, no es algo frecuente. Está mucho más distribuida en el continente africano. Entonces, se basa mucho en epidemiología y en clínica. Además de esto, se realiza un cultivo de una muestra por hisopado de las lesiones.
¿okay? Se toman las muestras de la lesión y se hace cultivo. Igual, les había dicho que esta bacteria es fastidiosa, entonces va a tener condiciones especiales. De hecho, este medio de cultivo, por eso les puse ahí para que lo vieran, es un medio de cultivo que se llama agar chocolate. No está hecho de chocolate, está hecho de sangre. ¿Okay? Solo que es sangre molizada y por eso se ve color café. Ese medio de cultivo es de los más nutritivos que tenemos en los laboratorios. Ahí vamos a lograr cultivar este tipo de bacterias, tanto Neisseria como Haemophilus. Y le damos condiciones especiales de dióxido de carbono para que crezcan bien. O sea, hay que chinearlas bastante porque si no, no crecen. Y eso ayudaría al cultivo. ¿Okay? Y eso se hace por identificación ya bioquímica en un sistema automatizado y ustedes reciben un resultado de qué bacteria es. ¿Okay? Una identificación bacteriana. Para el tratamiento sería con acitromicina y ceftriaxona. Y la alternativa a esta sería ciprofloxacina y eritromicina. Prevención, igual que en las otras enfermedades de transmisión sexual, uso de condones va a prevenir la transmisión. Y igual, vamos mucho con lo que es educación del paciente, tratamiento de los enfermos, evitar prácticas sexuales de riesgo. Me quedó pendiente, esta es la última diapositiva, pero me quedó pendiente sobre que me habían hecho la pregunta de la prueba serológica para gonorrea. Se han estudiado, pero no está bien establecido. ¿Okay? A la fecha no se utiliza para gonorrea ninguna enfermedad, ninguna muestra, perdón, o pruebas que se realicen en sangre, en suero. Entonces, a la fecha no hay nada de esto. Es solamente con la secreción, con frotis que se hacen del sitio de la lesión, que se cultivan y que se dan al microscopio. O con biología molecular. Pero no hay anticuerpos. Mucho podría ser por lo que es la variación antigénica, ¿verdad? Entonces, al variar los antígenos, hay mucha variabilidad de anticuerpos, ¿okay? Y cada anticuerpo es específico para cada antígeno. Entonces, tendría que ser algo muy, muy variable o habría que buscar algo que sea constante en todas. Y como las partes más antigénicas de Neisseria estaban en las proteínas de membrana y en las vellosidades o en el pili, entonces cambian, mutan fácilmente de forma aleatoria, entonces no hay como un anticuerpo específico. Habría que buscar una región constante, algo que siempre esté presente en todas para encontrar anticuerpos específicos, pero la inmunología contra Neisseria tampoco es muy buena, en el sentido de que no hay una buena producción de anticuerpos que puedan ser detectables. Okay, no es, por eso es que no se utiliza. Ok, ¿dudas, muchachos? Perfecto. Okay, entonces, Semana Santa, obviamente, bueno, no hay clase ni nada. Entonces, descansen, estudien. No les voy a decir solo descansen, pero también es bueno que descansen, ¿verdad? Y nos estaremos viendo para después de Semana Santa, lunes de Semana Santa, terminando ya la parte de bacteriología. Será la última clase de bacterias con enfermedades del sistema nervioso central. ¿Estamos, chicos? Que pasen buena tarde.